Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 207 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelos, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Hoy, crónica de una proscripción anunciada, conversación a fondo con Juan Grabois. Este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. El martes 10 de junio vivimos una de las jornadas políticas más relevantes de los últimos años. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la llamada causa vialidad. A partir de este fallo, y sin que haya ninguna otra instancia efectiva de apelación, quien fue 2 veces presidenta de la Argentina deberá cumplir una condena de 6 años de prisión y no va a poder presentarse nunca más a un cargo electivo. Para pensar el significado profundo de este acontecimiento, tuvimos una conversación larga con uno de los dirigentes políticos más cercanos a ella, el ex precandidato presidente del peronismo en 2023, Juan Grabois, y este, entonces, es un capítulo especial de Crisis en el Aire dedicado a pensar la nueva etapa que se abre. Para empezar, vamos a hacer una breve cronología de este proceso jurídico que se extendió durante 17 años. Todo empezó en 2008 con una denuncia judicial de Elisa Carrió, líder de la coalición cívica, y fue por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de la obra pública en Santa Cruz, que era la tierra política del matrimonio Kirchner. Concretamente, se los acusaba de favorecer al empresario Lázaro Báez, muy ligado al matrimonio presidencial. La denuncia entonces pasó desapercibida, era un momento de plenitud del kirchnerismo y de la economía argentina, y de hecho en 2012 el juez Julián Ercolini remite parte de la denuncia a Santa Cruz y la justicia local la archiva por falta de pruebas. Exacto, Nati, pero en 2016, ya con Mauricio Macri en el poder, comienza ahora sí una avanzada judicial y política muy fuerte desde el propio gobierno. Javier Iguacel, quien era el titular de Vialidad Nacional en aquel entonces, presenta una denuncia formal y en diciembre de ese mismo año el juez Ercolini, ahora sí, procesa a Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios de su gobierno y por supuesto al empresario Lázaro Báez. El hecho de que antes se hubiera abstenido y ahora sí avanzaba fue interpretado como una decisión política promovida por el macrismo. A partir de allí todo se aceleró, hasta que en 2022 el Tribunal Oral la condenó a 6 años de prisión. Finalmente, en 2024, el año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena. La última instancia que quedaba entonces era la jibarizada Corte Suprema de Justicia que, como todos sabemos, se expidió esta semana con el fallo. Hagamos ahora un parate para introducir una consideración que nos trasladó uno de los principales referentes de la derecha peronista, hablamos de Miguel Pichetto o Pichetto, en una charla que tuvimos hace unos pocos días. Ese día nos dijo más o menos lo siguiente y nos parece importante de reproducirlo. Abro comillas. Se la pasaron denunciando lawfare y cuando llegaron al gobierno, en lugar de firmar un indulto el día 1, dejaron la resolución en sede judicial. Pero si sabían que todo el proceso estaba amañado, ¿por qué no tomaron el toro por las astas? Efectivamente, ahora cerramos comillas, efectivamente no lo hizo el timorato presidente Alberto Fernández, ni tampoco la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bien, el miércoles estuvimos siguiendo, por supuesto, desde el martes muy de cerca todo lo que sucedía. El miércoles publicamos un manifiesto, ¿no? En nuestra página web que circuló bastante. Se llama La tocaron a Cristina, y allí, bueno, dimos un poco nuestra interpretación que ahora vamos a ir desarrollando, pero quería sobre todo leer una pequeña frase que viene a cuenta de esto que decía Juan, ¿no? Sobre por qué no hubo una intervención más clara para intervenir, para detener o trocar este proceso que claramente era una avanzada político-judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pusimos, como en tantos otros ítems, el avance de la ultraderecha es directamente proporcional a la falta de audacia de sus adversarios, ¿no?
Y esto viene a cuenta del razonamiento que bien decía Pichetto: si hay lawfare, guerra judicial, entonces la definición tiene que ser política y no simplemente esperar a que los tribunales, que ya están, uno podría decir, en una actitud bélica, vayan a reconsiderar sus parámetros. Esto vale para casi todos los conflictos en los que estamos metidos, ¿no? Pero ayer, jueves, fuimos, esto lo estamos grabando el viernes, ¿no? Como habitualmente hacemos. Ayer jueves fuimos a la oficina de Juan Grabois a hablar con él. Nos pareció bien importante como tratar de encontrar un espacio en donde pudiéramos pensar. Estuvimos hablando largamente sobre cómo está viendo él una figura que nos parece que es interesante para ver por su exposición pública, por cómo ha estado involucrado en estos días también en el debate, por su cercanía, como decíamos al principio, con la expresidenta. Y además también porque viene de haber protagonizado un hecho que no hablamos de acá, ya no hablamos acá porque fue el fin de semana pasado. No tuvimos tiempo. Claro, sí, no hay tiempo. Los días se aceleran, ¿no? Las cosas, estamos en un momento muy álgido, la verdad, pero simplemente él, junto con varios de sus compañeros y compañeras, tomaron en un momento la sede del Instituto Juan Perón, ¿no? Que queda ahí en Recoleta, para evidenciar el cierre de esos institutos históricos por parte del gobierno. Y hubo un episodio complejo porque lo metieron preso, estuvo toda una noche en prisión, la militancia también se movilizó hacia la zona de Villa Lugano, ¿no? Acá en la capital federal. Finalmente lo liberaron, creo que el domingo a la mañana. Sí. Después de 12 horas. Después de 12 horas. Y de alguna manera funcionó como un anticipo, ¿no? De lo que pasó poco tiempo después con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, estuvimos conversando con él, como decía, largamente, y vamos a compartirles, en este podcast vamos a compartirles varios fragmentos de la charla que tuvimos con él. Arranquemos, si les parece, con el análisis que él está haciendo de la situación global en la que enmarca este fallo que proscribe a Cristina Fernández de Kirchner. Le preguntamos qué cambia a partir de ahora, si él cree o en qué tipo de etapa es la que estamos ingresando. Escuchemos lo que nos comentaba. Yo creo que está emergiendo lo que sucedía en forma latente. No hay un cambio, sino la consumación de una situación que se viene prolongando, que también es una situación del hemisferio suroccidental, para decirlo de alguna manera, de guerra asimétrica permanente, dentro de la que el llamado lawfare es una de las tácticas de esa guerra asimétrica permanente. Fuerzo la palabra guerra, porque, gracias a Dios, en la Argentina, no en otros países latinoamericanos, en la Argentina no hay una situación de violencia letal generalizada. Sin embargo, los objetivos son los mismos y muchos de los instrumentos son los mismos y potencialmente podemos ir a una situación de violencia, que va a ser más violencia social que política, una violencia combinada, pero más social que política, a través de la penetración deliberada de estructuras del narcotráfico en el territorio nacional. Puedo dar muchos argumentos de cómo se produce eso en la política. Lo que pasó con el fallo de la Corte, no me voy a extender en las irregularidades procesales que hubo, donde las más evidentes es la parcialidad de los jueces. La parcialidad de los jueces es obscena. Lo que sucede en términos objetivos, y que ya sucedió en la historia de este país, es que existe una, como dice todo el mundo, una proscripción de la principal dirigente de oposición argentina, que además es la presidenta del principal partido de oposición argentina. Esto no es un dato menor. El cambio, entonces, es un cambio de cantidad-cualidad, si se quiere. Pero la cantidad, ¿no? La famosa cuestión hegeliana. Que esa cantidad se venía incrementando. Entonces, los discursos del Papa sobre el lawfare son muy, muy expresivos de esto. Es decir, detrás de todo esto está el estiércol del demonio, que es el dinero. O sea, hay es la vieja y conocida codicia, a la que se suma el odio gorila histórico. Pero el odio gorila histórico es la expresión superestructural de un problema de naturaleza económica. Muy al estilo de Walsh, podría decir que más allá del sufrimiento que genera en la expresidenta
y en quienes la consideramos una figura importante, no solo del pasado, sino del presente, las víctimas en serio son los millones que sufren la miseria planificada. Ese es un poco el marco de análisis que yo quiero promover. Es un momento que requiere conciencia de la gravedad histórica de lo que sucede y por lo tanto pensar fuera de la caja, y pensar fuera de la caja implica salir de la lógica partidocrática y electoralera que se nos viene encima dentro de un mes. Bien, escuchábamos a Juan Grabois, como venimos diciendo, él ahí habla de proscripción y no es el único. Cristina había anunciado justamente su candidatura en una entrevista televisiva el lunes 2 de junio, hace menos de un mes, de hecho, menos de 15 días. Inmediatamente los medios de comunicación más concentrados, que son los que militaron esta causa por más de 15 años, durante todo este tiempo que de hecho que enumerábamos, comenzaron a apretar por una definición inmediata de los cortesanos. El fin de semana pasado las especulaciones ya eran casi certezas a esa altura. El martes la información sobre un fallo inminente circuló desde bien temprano y finalmente entonces por la tarde se confirmó la noticia. Vamos a retroceder en el tiempo, hagamos un flashback ahora al 1 de septiembre de 2022, que fue cuando Fernando Sabac Montiel intentó, sin éxito, asesinar de un balazo a Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su ex domicilio en Recoleta. En esa noche lo que primó es el desconcierto y la falta de orientación sobre qué hacer ante un ataque de ese tipo. Nadie preveía además semejante hecho, semejante acción. Y esta semana volvieron esas mismas sensaciones, como un déjà vu desesperante, podríamos decir. La diferencia enorme entre aquel ataque y este es que este fallo no sorprendió absolutamente a nadie, no agarró a nadie por sorpresa. En el manifiesto que recién mencionábamos, escribimos esto que ahora también vamos a citar y abrimos comillas. Aquel atentado fue sorpresivo y puso de manifiesto la escasez de reflejos. 3 años más tarde constatamos el mismo pasmo e idéntica perplejidad ante un acontecimiento largamente esperado. Ya no hay atenuantes, los caminos se cierran, la caja de herramientas está oxidada. El cierre del ciclo no solo afecta al periodo de la gobernabilidad progresista abierto en 2001, sino que se extiende más allá y amenaza incluso con poner en suspenso las pautas mínimas del consenso democrático inaugurado en 1983. La única manera de salir de la impotencia es asumir que entramos en una dimensión desconocida. Así cerramos el manifiesto y ahora vamos a escuchar el segundo audio en el que Juan habla un poco de la falta de conducción táctica hacia el interior del peronismo y algunas cosas más que ahora escuchamos. Veo la misma falta de conducción táctica, incluso a un nivel mayor de dispersión, que puede cambiar, puede generar frente a la gravedad del hecho un comando estratégico permanente, por lo menos de los partidos políticos, aliados al PJ. Por lo menos eso es lo que nosotros vamos a impulsar y creo que está en sintonía de lo que está impulsando el PJ nacional. Desde luego que ellos tienen sus problemas de ordenamiento interno en las distintas provincias, pero a nivel nacional, es decir, a nivel de todas las provincias, ¿no? Puede desarrollarse una coordinación táctico-estratégica. Sobre la base de la necesidad de realizar una caracterización común, de tener una unidad de concepción sobre qué es este momento histórico. Si es efectivamente un régimen de facto, si es un régimen legítimo, si es una protodictadura. Es decir, hay que tener una caracterización común que sea transmisible al conjunto de la sociedad argentina y no que cada uno vaya con su libreto. Eso implica un ejercicio de pensamiento, más que de consenso. Es decir, lograr una caracterización correcta de cuál es el momento que estamos viviendo y frente a esa caracterización correcta, que no es un exceso de diagnóstico sobre lo que pasó, sino un diagnóstico riguroso sobre lo que está pasando, desarrollar una línea de acción que desborde la cuestión partidocrática, más allá de que los partidos tienen hay una necesidad de que los partidos marquen una orientación. Entonces tiene que haber una fase orgánica del desarrollo de la resistencia, que este es un nuevo capítulo de la resistencia
que por lo menos tiene 70 años, si querés llevarlo al momento del 55, con distintos momentos de más democráticos, menos democráticos, pero se ve a lo largo de la historia argentina momentos en los que se cambian las reglas del juego. Mi posición, que la estoy reflexionando, no es una posición cerrada, es que la gravedad del caso amerita pensar fuera de la caja, y esto implica, por ejemplo, utilizar la estrategia del abstencionismo revolucionario inaugurada por Leandro de Alem a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que también se aplicó en muchos momentos de la resistencia peronista entre el 55 y el 73 con un notable éxito, y tuvo su último momento en el 2001 sin un direccionamiento político central, sino con una multiplicidad de actores y un sentimiento popular que hizo que las elecciones de 2001 pongan de manifiesto la ilegitimidad del régimen neoliberal. Ahora hemos entrado en una etapa donde vivimos en un régimen de facto, que es una protodictadura de los sectores de poder económico locales, de agencias transnacionales y posiblemente también de sectores de otros estados. Poder económico concentrado local e internacional. La suba de los bonos de deuda y de las acciones de las multinacionales es expresiva de la importancia que tiene para el gran capital la proscripción de Cristina, vista como un gesto de que la institucionalidad de nuestro país está dispuesta a ponerse servilmente bajo su bota. Lo de los bonos de deuda es evidente porque son los acreedores de una deuda legítima que se sienten un reaseguro de que van a cobrar sus ilegítimas acreencias con sus intereses y otros factores que los enriquecen. Bien, acabamos de escuchar entonces una de las partes, creo yo, más sustanciosas de la conversación que tuvimos con Juan. Después vamos a seguir escuchando otros pasajes bien interesantes, pero este me parece que merece como un análisis y sumar cierta información que llegó después de el jueves, cuando hablamos con él. Como decimos, los días están sucediéndose a una velocidad muy impactante en la coyuntura política, digamos, ¿no? Esto, como decíamos al principio, fue una conversación que tuvimos con Juan el jueves al mediodía. Cuando terminó con nosotros la conversación, se fue hacia la sede del Partido Justicialista, en Mateu, ahí donde estuvimos varios de nosotros el martes a la tarde, noche, cuando se conoció el fallo contra Cristina. Cristina estaba ahí también. Bueno, en este caso, el jueves a la tarde hubo una reunión bien importante en donde fueron muchos de los congresales del Partido Justicialista y hubo 3 expositores convocados especialmente para hablar sobre qué hacer en este momento. Uno de ellos, Sergio Massa, el otro ex candidato a presidente o precandidato a presidente, que terminó siendo el candidato a presidente del peronismo hace 2 años. Guillermo Moreno, otro de los referentes peronistas actuales que tienen bastante prédica, digamos, hoy en la militancia, uno podría decir. Y Juan Grabois fue el tercer expositor, o uno de los 3 expositores, en esa reunión. Juan Grabois llevó esta propuesta que nos acaba de contar en el audio, que es la del abstencionismo revolucionario. La propuesta concreta de que en las próximas elecciones, septiembre en la provincia de Buenos Aires, octubre a nivel nacional, el peronismo no se presente, ¿no? Y lleve a un intento de impugnación del régimen como tal. Nos contó después Juan también que esta propuesta no fue muy bien recibida en general, o sea, no hubo mucho acuerdo. La mayoría de la gente del Partido Justicialista, también de compañeros y compañeras incluso de su propia fuerza, el Frente Patria Grande, no les pareció demasiado viable, con lo cual nos dijo que expresamente que comentemos que lo pasó del cajón de las propuestas concretas al cajón de las ideas para debatir. Esto es interesante decirlo, no parece haber margen para una abstención de este tipo, pero a mí me parece que es bien interesante guardar la idea, porque creo que tiene más, como dice él, ¿no? Como una especie de provocación teórica, si se quiere, o
o de llamado a un pensamiento más estratégico, ¿no? O de disparador para abrir el marco, como dice él, y tomar nota sobre todo del cambio de etapa en el que estamos, el cambio de escena, el cambio de pantalla, ¿no? De la magnitud. Exacto. De la crisis del problema. Exacto. Él acá está hablando algunos conceptos que me parecen muy interesantes y que hay que pensar, hay que ver qué significan, que estamos ante un régimen de facto, ¿no? Yo diría, es algo que nosotros venimos tratando de plantear también desde hace un tiempo en la revista, de que se cierra el ciclo abierto del 83, ¿no? Con los consensos democráticos básicos. Yo creo que se podría hablar de que estamos en un momento postdemocrático, ya, no solo porque hay un gobierno de ultraderecha que no reconoce básicamente los derechos sociales mínimos o los consensos mínimos instaurados a partir del 83 por todos los partidos y demás, sino además que ahora, por ejemplo, deja fuera de juego, y esto es un poco como decía Grabois, el cambio cualitativo, ¿no? A la principal figura de la oposición. Y me parece que también es interesante para guardar, para tener ahí en cuenta, que la propuesta que viene a ser Grabois, más allá del abstencionismo, es la de imaginar efectivamente el inicio de un proceso de resistencia, ¿no? La idea de resistencia. La idea de que no es simplemente un juego democrático electoral, digamos, en las cuales se deciden el destino de la patria a través de las elecciones. Como que hay un proceso más complejo en juego. Un tipo de conflictividad que va a emerger y que está emergiendo, que desborda los parámetros preestablecidos. Por eso nombra episodios de nuestra historia los más radicalizados, ¿no? 2001, 55. Exacto. Son los momentos en los cuales, digamos, las vías democráticas tradicionales no alcanzan para procesar, digamos, el tipo de conflictividad que está en juego, ¿no? Donde los poderes concentrados, conservadores y demás amañan de alguna forma las reglas básicas de la democracia, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué sería hoy, aquí, ahora? Ya no a principios de siglo, cuando el radicalismo, Alem y todo, le hizo frente a los conservadores que hacían fraude, ya no en el peronismo después del golpe del 55, cuando una larga etapa. No, ahora tampoco el 2001, ¿no? Donde hubo también un proceso de resistencia y de insurrección. Claramente. La pregunta es ahora, ¿qué significa concretamente iniciar un proceso de resistencia? Bueno, es lo que tenemos que pensar, más allá, o sea, con o sin participación electoral. Se puede incluso participar electoralmente, pero no perder de vista la necesidad de un proceso de resistencia, ¿no? Bueno, me parece que esas son un poco las cosas que queríamos remarcar de lo que está diciendo Juan, en el marco de un proceso de movilización que está abierto, que todos los días está en juego, y que después vamos a comentar un poco algunos de los sucesos que se están viviendo. Algo también, Mario, que nombra Juan y que también es muy elocuente de la etapa, es cómo se elevaron los precios de los bonos. Ajá. A nivel mundial de la Argentina debido a esta condena. Es decir, que acá también aparece el poder económico de una manera obscena. Es el poder judicial, digamos, y aparece el poder económico festejando este fallo que proscribe a Cristina Fernández de Kirchner. Retomemos ahora la cronología de este martes que puso en vilo a nuestro país. Hasta el momento, por lo menos desde que estamos grabando este podcast, Cristina solo habló una sola vez en público, fue cerca de las 21:30 del día martes, ante una muchedumbre que la esperaba en la puerta de la sede del Partido Peronista. Se la vio con mucha firmeza y decisión, esto incluso marcando la diferencia con otros militantes del kirchnerismo. Ella estaba realmente, se la veía bien, a su modo, plantada, exactamente, esa es la palabra. Pero de su discurso queremos destacar dos pasajes que también pueden dar cuenta de lo que viene. Uno de esos pasajes es el que insta a sus bases y ahora abro comillas, esto dice Cristina, a militar, a organizarse, a estar junto a la gente que lo necesita, junto a todos esos colectivos sociales que hoy están siendo agredidos por estas políticas, a profundizar el acercamiento y la empatía con la gente. Es fundamental que vean una dirigencia política y social comprometida con los problemas de la gente y no con los problemas que tienen las dirigencias entre ellos. Dejemos de lado eso y dediquémonos todos con mucha fuerza y convicción a ayudar a los que necesitan ser ayudados y organizados. La idea de que lo importante está en volver a conectar y reconstruir un pueblo agredido y fragmentado y dejar de pelear por arriba
en torno a candidaturas y liderazgos que están estallados. Este es un primer registro muy fuerte, ¿no?, de la situación que se abre. En otro momento de su alocución ahí frente a la multitud, que bueno, estábamos allí presentes, Cristina dijo esto: en realidad, este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda, porque lo peor tampoco es el oficialismo, es el poder económico concentrado de la República Argentina, mis queridos compañeros y compañeras. Bueno, cerramos comillas y decimos nosotros: el señalamiento que hace Cristina de un poder no democrático que opera por detrás del tinglado institucional, cual titiritero, repone el horizonte de un antagonismo que complejiza el juego político e inocula una desconfianza profunda en el sistema institucional. La imagen de farsa vuelve a emerger muy fuertemente esta semana. Bueno, volvamos ahora a la conversación con Juan Grabois. En este caso, él nos plantea el problema de la deuda, la influencia del poder económico que veníamos nombrando y los riesgos para la democracia. Hay una posición política permanente del kirchnerismo que es la necesidad del desendeudamiento. El desendeudamiento durante sus gobiernos implicó los pagos. Pero el pago al Fondo Monetario Internacional, te guste más o te guste menos, hizo que para toda una generación de argentinas, como era la propaganda donde los niños no sabían qué quería decir el Fondo Monetario Internacional, los condicionamientos de los organismos multilaterales de crédito en la Argentina no existieron. Y la posición histórica es que hay que limpiar eso del mapa político argentino, de sacarlo como actor del mapa político argentino. Pagando todo, pagando la mitad o pagando... todavía esa definición no está clara. Y tiene su complejidad, porque es muy fácil plantear que no hay que pagar la deuda externa, que es mi posición, que no hay que pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es mi posición. Y es una posición que tengo argumentada, tengo fundamentada, y nosotros tenemos una idea de cómo se puede hacer eso y sobrevivir en el medio. Pero es una posición minoritaria dentro del campo nacional y popular. Lo que sí es una posición mayoritaria es una revisión firme de qué es lo que se debe pagar y qué es lo que no se debe pagar, en qué condiciones sí, en qué condiciones no. Y desde luego que con un gobierno títere del poder económico constituido por un monigote de naturaleza, si se quiere, un showman, que no tiene peso en su propio gobierno, más allá del ejercicio de la narrativa política, que lo hace muy bien, lo que gobierna es el staff permanente del poder económico nuestro, digamos, ¿no?, que es Caputo, Sturzenegger y Bullrich. La especulación financiera, el desguace del Estado y los fierros. Ese es el verdadero triángulo de hierro, no es Caputo, Carina y Milei, que son 3 personas muy básicas. Son 3 personas muy experimentadas, las que manejan la cosa de fondo. Lo otro es la narrativa, lo comunicacional, que un momento le fue mejor, en otro momento le fue peor, ahora creo que le está yendo mal. Pero lo otro, lo sustancial, además, no requiere una continuidad en el gobierno, porque el saqueo se hace rápido. Destruir es fácil, lo difícil es construir. Se puede destruir en 2 años, en 4 años. Al poder real y a sus mandatarios directos no les importa si dura poco, no les importa si cae el gobierno, si ya le hicieron, ya saquearon. Desde luego, mientras más tiempo tengan para saquear, mejor. Pero, por ejemplo, yo vi que al día siguiente del desalojo del Instituto de Juan Domingo Perón, Caputo salió a decir que iba a vender propiedad del Estado, que es nuestra caracterización de lo que quieren hacer con lo que era el Palacio Unzué, que era la residencia de Viti de Perón, que fue bombardeada el 16 de junio, igual que la Plaza de Mayo, que vale una fortuna, porque están en la zona más cara de la ciudad más cara del país. Cristina está dando, para mí, de las discusiones económicas, la de la deuda como la central. Y la de la deuda como la central tiene implicancias internacionales evidentes, porque la mayoría de los acreedores de la Argentina son organismos como el Fondo Monetario Internacional y grandes fondos de inversión, que han tallado en política argentina históricamente. Los 2 ejemplos más evidentes son los préstamos de Macri y de Milei, que son préstamos políticos
que ni siquiera el propio gobierno discute que son por razones políticas esos préstamos. Lo que a nosotros nos quedaba de democracia era una cuestión formal y procedimental. La democracia implica, la democracia republicana, constitucional, implica el cumplimiento de la Constitución. Un Estado democrático es un ámbito territorial de aplicación normativa de la ley superior y de toda la pirámide jurídica. Cuando un gobierno inicia su mandato planteando que una manda constitucional explícita, que es la justicia social, constituye una aberración, entramos en el reino de la facticidad. Una facticidad explícita. No gobierna el derecho, no rige el imperio de la ley, nos guste más o nos guste menos las leyes que existen, que la verdad que si se cumplieran, comparado con el país que vivimos, viviríamos en un país mucho mejor, sino que rigen los hechos, la facticidad, lo que sucede. Y con la rapidación de los procesos de la realidad efectiva, de la realidad material, la reacción institucional, aún de alguna institución que todavía no esté putrefacta, que quedan muy pocas, llega tarde. Llega tarde. En casos muy sencillos, se priva a los niños del derecho a la salud, a la alimentación. Cuando pasaron los 3-4 años y no se pudo desarrollar su capacidad cognitiva, llegó tarde la respuesta institucional a eso. En el caso de una obra de cloacas, si se dejó una obra al 70%, durante 6 meses ahora se arruinó porque se llenaron de tierra las cloacas. Entonces, una institucionalidad que llega tarde frente a la facticidad de un gobierno dispuesto a gobernar al margen de la ley, que ahora lo que destruye el régimen en conjunto, no solamente el Poder Ejecutivo, el régimen en su conjunto, es la naturaleza procedimental de la democracia, que de alguna manera es una ventana de oportunidad para recuperar la democracia un poco más real de la que tenemos, vamos a decir, en los últimos 10 años. Ahora la pregunta va por Cristina como figura política, ¿no? En esta situación, de nuevo, frente a escena y con todas las balas, esta vez no reales, pero apuntando hacia ella. La vio a Cristina en estos días varias veces, la vimos un poco, decía Juan, que ella se la veía plantada, digamos, ¿no? Sí. Salió al balcón, en estos días va a estar en todos los medios, es una figura que obviamente ya estuvo al frente de la escena en otras situaciones, así que le preguntamos a él cómo la ve a ella como líder política en este momento. Estuve con ella en el Partido Justicialista en el día de ayer, creo que fue. Y estuve con ella en su casa en el día de ayer. La verdad que es una persona que tiene una entereza y una serenidad frente a la adversidad. La adversidad la mejora a Cristina. Las mejores versiones de Cristina surgen en la adversidad. Porque también le permite, creo yo, ¿no? Termina el momento de angustia y pasa el momento de acción. El momento de angustia, el momento de la espera, el momento de la incertidumbre, y te llena la cabeza de pensamientos intrusivos. Bueno, una vez que las cosas se definen, hay que tomar decisiones. O por lo menos hacer planteos estratégicos. Y yo la veo en esa tesitura, y eso es lo político. Y desde el punto de vista de su personalidad, que también tiene que ver con lo político, yo sigo pensando, más allá de que reafirmo que nosotros, nuestro espacio, Patria Grande, los movimientos de los que yo he participado toda mi vida, no tienen una raigambre kirchnerista, que es la única dirigente política que demostró en los hechos capacidad de confrontar y voluntad de confrontar con el poder real. Ninguno de nosotros, desde el gobierno, ¿no? Ninguno de nosotros, ni quien te habla, ni Axel, ni Máximo, ni no sé cuál otro puede haber así, ni Guado, ni ninguno, por falta de oportunidad, no digo que por falta de voluntad, ninguno demostró todavía eso. Ella sí. Por eso ella constituye un peligro efectivo, no un peligro latente para el régimen político-económico. Y yo la veo de nuevo con esa tesitura de combate más frontal contra el poder real. La escucho nuevamente hablar de los puntos centrales y no de los puntos accesorios. Y eso a mí me gusta, me interpela y creo que interpela a muchas personas. El institucionalismo puede funcionar
cuando las instituciones actúan dentro de una orientación y dentro de un marco legal. Bueno, yo creo que ahora no está funcionando. Pero el problema es la mala interpretación de lo que significa la conducción. La conducción no es hacer seguidismo, no es no tener opinión, no es un verticalismo acrítico. Perón jamás planteó la conducción en esos términos, más allá de que se haya dado en la historia del peronismo ese nivel de verticalidad. Entonces, si no hay una... Por eso este capítulo de la resistencia tiene que tener una fase orgánica, que sí es más de arriba para abajo, y una fase inorgánica que vaya de abajo para arriba y que nadie se sienta con derecho a desautorizarla. Hubo una frase de un dirigente hace poco, pero no lo digo para centrar en un sector de nuestro campo, porque también eso fue público y en privado escuché desde otro sector de nuestro campo, pero una frase que decía: tienen que levantar la mano sin chistar. Alguien joven, una persona joven de mi edad, no va por ahí. Por ahí no vamos a ningún lado. Acá hay que chistar mucho. En este momento hay que chistar para afuera, sin dejar de tener una discusión firme hacia adentro de las estructuras orgánicas. Pero lo que hay que hacer es chistar mucho, porque esto no está funcionando. Y si faltaba prueba de que no está funcionando, la prueba es el fallo de la Corte Suprema. Yo creo que sí hay una revitalización del movimiento nacional y popular que incluye al peronismo, pero lo excede, por lo menos a través de una participación más activa de una militancia muy importante que hay en nuestro campo, muy importante y muy buena, en las bases y en los cuadros intermedios. Y que hay un aguzamiento, se empieza a agudizar el pensamiento, se empieza a salir del aburguesamiento. Yo lo veo en dirigentes y compañeros a los que se los veía en una zona de confort, incluso con este gobierno, ya saliendo de esa zona de confort. Desde luego que es una derrota. Es una derrota, ¿sí? Es una derrota. Pero no es un poco contradictorio, derrota y revitalización. Bueno, pero el golpe del 55 también fue una derrota. Y lo que generó fue, a lo largo de muchos años, una, si se quiere, una radicalización de las perspectivas emancipatorias del peronismo. Por lo menos para el contexto que había entre el 55 y el 73. Que fue luego también derrotado eso. Esto creo que era una frase del Che, ¿no? No se vive festejando victorias, sino sobreponiéndose de las derrotas. Es razonable que cuando los poderes reales tienen la envergadura que tienen, no ganás todos los días. Y esto sí es una derrota de la que puede surgir una victoria. Pero ves más entonces un proceso tipo de resistencia peronista que no estás esperando un 17 de octubre, digamos. No, resistencia. Es un proceso de resistencia. En el 55 tampoco hubo un 17 de octubre. Este no es un momento de avance en ese sentido, es un momento de reflujo. Entonces, como lo fue el 55, es un reflujo. Ahora, el reflujo termina, toca un piso y vuelve a haber un flujo. Hay que ver cuánta potencia tiene ese flujo. Yo creo que se puede potenciar si se sale del tacticismo y se va a un planteo estratégico que sí se puede hacer en el marco de una coalición amplia, en la medida que esa coalición amplia tenga claridad sobre un programa mínimo. ¿Sí? Una coalición lo más grande posible, pero con coincidencias en un programa mínimo. Ese programa mínimo es un programa a construir e implica una faz socioeconómica, una faz geoestratégica, pero también una faz institucional. Toda mayoría electoral, si se quiere, o social, implica también núcleos intensos. No existe, no pasó nunca, jamás en la historia de la humanidad que se construyó espontáneamente una mayoría. Hubo núcleos intensos que la dinamizaron. Entonces, bienvenido sea que se consolide o se fortalezca un núcleo intenso de ideas, porque eso va a irradiar en sectores que tienen posiciones divergentes o coincidencias parciales o que se unen frente a la oposición del gobierno. Pero sin un núcleo intenso no hay dinamismo. Bueno, escuchábamos a Juan Grabois con consideraciones bien interesantes sobre cómo afrontar el momento que se viene, ¿no? La relación entre un movimiento peronista que está como
se dice mucho que está como en un proceso de revitalización, en estos días al menos, hay que ver cuánto dura eso. Una gran pregunta es cuánto puede durar la efervescencia, la capacidad de manifestación bastante espontánea de la calentura, ¿no? De la gente que siente que, proscribieron a su principal referente, por un lado, y también de mucha gente quizás como nosotras que no necesariamente somos kirchneristas, ¿no? Por lo menos orgánicos o demás, pero que también sentimos que acá hay una lesión a algo más de fondo, ¿no? Que no es simplemente un partido, sino que es algo que tiene que ver con el campo popular, que tiene que ver con el proceso democrático. Esa es una gran pregunta, pero a su vez también lo que aparece es cómo se manifiesta todo un movimiento, todo un descontento. Y la gran pregunta es si, por ejemplo, el malestar o el rechazo a la proscripción de Cristina se articula con procesos como los de los jubilados de los miércoles, con los del Garraham, con todo ese los universitarios. Exacto, con todo ese otro malestar democrático que tiene que ver con el comer, el curarse y el educarse, y no solo con el régimen político, digamos, y electoral. Y si ahí se va generando un caldo de cultivo para efectivamente poner un límite de fondo, e incluso uno podría pensar en tirar abajo un gobierno como este, ¿no? Cristina, como decíamos, estuvo saliendo al balcón durante todos estos días. Se está tramitando cómo va a ser el ingreso de ella efectivamente a prisión, ¿no? Hoy mientras cerrábamos este podcast, apareció un escrito de ella ante el juzgado, en donde avisó que se va a presentar el próximo miércoles en Comodoro Pi. Esa va a ser una escena importante. Ya se está convocando para de alguna manera acompañar esa entrega. Hay una gran pregunta sobre si va a aparecer, si van a querer hacer una foto, ¿no? Claro, tener esa imagen amarillista, ¿no? Amarillista respecto de Cristina o no. Todo eso se está jugando en este momento, pero también se están jugando, y estamos siguiendo de cerca la naturaleza de esa reacción, ¿no? Las movilizaciones frente a su casa. Ayer, jueves, también hubo un intento de acampe frente a tribunales. Se han cortado los accesos a la capital varios días, hecho por movimientos sociales ayer jueves. El mismo martes, el propio Esmata, como sindicato, salió a cortar la Panamericana, cosa que no se había hecho durante todos estos años. No hubo muchos intentos, durante este año y medio, digamos, de gobierno libertario, se habían hecho muchos intentos de cortar los accesos y no se había podido. Esta semana hubo muchas intervenciones de ese tipo, y cuando aparece esa espontaneidad y esa especie de rebeldía desde abajo, bueno, uno no sabe nunca hasta dónde va a llegar eso y cómo va a proliferar. Y esa es un poco una de las grandes preguntas que aparece justo en unas semanas en donde se estaba preguntando, la calle se venía preguntando cómo se articulan todas esas movilizaciones y todos esos descontentos. El escenario está muy abierto. Aparece la pregunta más de fondo, y creo que por eso también es muy valiosa esta conversación que tuvimos con Juan Grabois, que está planteando directamente el abrir un horizonte de resistencia que es mucho más allá del juego democrático pretendido o presumible, digamos, o previsible dentro del marco, digamos, político en el que estamos. Bueno, queda hecha la pregunta, quedan planteados los problemas, y también estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca toda la vocación represiva del gobierno, que esta semana me parece que ha quedado un poco neutralizada. Sí, da la sensación de que se dieron cuenta que los ánimos eran otros, ¿no? Y no avanzaron sobre la gente que estaba en la CNPJ, en la casa de Cristina, en los cortes. Sí, hay varios detenidos igual durante toda la semana. Ha habido poca noticia sobre eso, pero yo creo que seguramente van a aparecer pronto, y tenemos que estar preparados también para esa escena. Aprovecho para, antes de cerrar el podcast, avisar que justo hoy viernes publicamos un informe bastante importante en la web denunciando y revelando el plan nacional de inteligencia del gobierno de ultraderecha, que es realmente muy preocupante, ¿no? Por cómo tiene fragmentos enteros inconstitucionales, y los publicamos, así que vayan a buscarlo. Hay una discusión bien importante sobre eso. En fin, estamos en momentos inéditos, y vamos a tener que liberar la imaginación política para atravesarlo. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis, conducido por Natalia Gelos, Juan Pablo Hudson y Mario Santucho.
Nicolás Perrupato y Facundo Iglesia aportaron en la producción periodística. La ilustración es de Brenda Greco. Yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Grabamos en los estudios de FM La Tribu. Chau, hasta el sábado que viene.